El miércoles pasado les había dejado una tarea, bueno, 3 tareas más bien, y les comenté de que si ustedes pudieran investigar sobre Elías, Enoc, ¿y cuál fue la otra? Rascos. Entonces, la pregunta aconteció porque estábamos hablando del alma, del cuerpo y del espíritu, y hablamos de que nadie había ido al cielo sino hasta que después de la muerte de Jesús en la cruz. Pero comentaron que Elías y Enoc habla de que en la palabra de Dios habla de que ellos no vieron muerte o que ellos fueron llevados al cielo. ¿Qué investigaron? El referente, ¿qué investigaron de Elías? ¿Alguien investigó algo de Elías que quiera compartir? Que era un profeta amado. ¿Un profeta? Amado. Amado. Amado por Dios, o sea, era amado por Dios y él se lo llevó para que no sufriera. Ok. Entonces, ¿usted qué dice? ¿Elías fue al cielo sin ver muerte antes en el Antiguo Testamento? O sea que su alma nunca fue al Hades. Pues, pues nomás en Génesis 5:24 dice, pues nomás dice, caminó pues Enoc con Dios y se desapareció porque se lo llevó Dios. Okay. Y Segunda de Reyes 2:11 dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ok, entonces eso es lo que la palabra de Dios dice, pero no especifica nada más. Bueno, pues yo lo que leí es que en el día que supuestamente se lo iba a llevar Dios, ese día Dios le había pedido que fuera a diferentes ciudades, en diferentes partes. A Elías. A Elías, que andaba caminando con su primo Eliseo. Ajá. Y a cada pueblo que llegaban le preguntaban a Eliseo, ¿sabías que Dios te va a llevar a tu pariente? Y él dice, sí, pero no le diga nada, pero no mencioné nada. Y llegaban a otro pueblo y también le volvieron a dejar la misma pregunta. Cuando dice que por fin ya fueron a todos los pueblos que tenían que ir y creo que llegaron a no sé qué parte, pero donde había mar, que Elías hizo que se abriera, caminaron los dos por medio del mar y estando ya en el camino fue cuando supuestamente se apareció el carruaje de fuego y se lo llevó. Ajá. Pero después dice, pero si se lo llevó, ¿cómo es posible que años después de que se lo había llevado, aparentemente un rey, soy muy mala para los nombres, pero un rey que andaba haciendo mucha maldad o que estaba pecando demasiado, recibió una carta de Elías? So, dice, si se lo llevó, ¿cómo es de que recibió la carta después? No, me estaba acordando del rey, no es el, iba a decir el rey, no era Herodes, no. Jodías, Jaleo. Jodía mucho, ¿verdad? Pero entonces, no, ahorita se lo doy. Joram, el rey Joram. Rey Joram. Entonces, siempre se ha dicho que Elías y Enoc, pues ellos no vieron muerte, que fueron llevados al cielo, ¿verdad? Perdón. Otra cosa también que decía que según esto la lógica o lo que se había dicho después de que haber recibido el rey esa carta, supuestamente se dijo que no se lo había llevado al cielo, sino que se lo había llevado al segundo cielo. Y de ahí lo transportó a otro lugar. Y de ese lugar donde fue transportado, había mandado la carta para ese rey. Hasta ahí. Hasta ahí. No sé. Bueno, sobre Enoc, por ejemplo, sí, habla que caminó Enoc con Dios, fueron los días de Enoc 365 años, y caminó y desapareció. Es todo lo que dice de él. Y creo que no habla nada de que él no vio muerte. Pero como dice que caminó y desapareció, porque en la referencia de todos los personajes que vienen dice y murió, pero cuando llega Enoc dice que solamente caminó.
Pero si, no sé si ustedes leyeron Hebreos capítulo 11, ¿alguien lo leyó referente a Enoch? ¿Nadie lo leyó? Hebreos capítulo 11. Si usted se da cuenta, en Hebreos capítulo 11, 11:5, sí dice, por la fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, en Hebreos 11 tenemos una lista de todos los personajes de la fe. Tenemos a Abel, tenemos a Enoc, versículo 5, a Noé, tenemos a Abraham, versículo 8, tenemos a Sara en el versículo 11. Y está hablando de la fe de ellos, ¿verdad? Inclusive hicimos una serie que se llamaba Los Héroes de la Fe. Y hicimos una serie de todos ellos. Pero cuando los está listando, fíjense lo que dice el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Dice, conforme a la fe, y luego dice, ¿qué? Murieron todos estos. O sea, está dando la lista de los héroes de la fe, y luego llega al 13 y dice, conforme a la fe, murieron todos estos. Entonces allí el escritor está haciendo referencia a toda la lista que dio. O sea, dice, conforme a la fe murió Abel, conforme a la fe murió Enoc, conforme a la fe murió Noé, Abraham. Entonces, podríamos decir que mi tendencia a decir es que sí, tanto Elías como Enoc sí murieron, como cualquier persona. Probablemente el cuerpo de Enoc nunca se encontró, pero si usted se da cuenta, lo que dijo la hermana Luz sobre la carta que escribió Elías aparece en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 2:11. Segunda de Reyes aparece Elías 2:11. Es cuando Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Okay? Pero tiempo después, en Segunda de Reyes 8:16, más adelante, aparece ahí, dice el reinado 8:16, el reinado de Joram de Judá. Fue un rey, como decía, un rey. Dice, en el 5.º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Joram. Entonces, tiempo después de que Segunda de Reyes 2:11 dice que fue llevado del cielo, tiempo después aparece este rey, y en Segunda de Crónicas capítulo 21, vemos que Segunda de Crónicas 21:12 dice que a este rey que les acabo de decir le llegó una carta del profeta Elías que decía, entonces Elías tiempo después escribió una carta al rey Joram. O pudo haber sido que la escribió antes y alguien la encontró después. Acuérdense que también encontramos libros que están en Isaías y eso, y se devuelven los tiempos cuando estudiamos el rey Nabucodonosor y todo eso, cosas que estaban acá. Ajá. Sucesos como paralelos. Sí. Entonces no especifica los años, especifica los años del rey Joram, dice en el 2.º año, algo así. Entonces puede ser de que aunque esté escrito acá, ocurrió acá, ¿verdad? O puede ser de que realmente Elías nunca siguió vivo y escribió la carta después. Les comenté sobre cuando Felipe bautizó al eunuco, ¿recuerdan? Que cuando el eunuco salió del agua, ya Felipe se había ido, ahí estaba con él, y de repente Felipe se fue y apareció Felipe en otro lugar. Entonces no necesariamente el que haya desaparecido Felipe quiso decir que se fue al cielo. Entonces
son referentes teorías, ¿verdad? O también como también me gustó hoy de que Elías, o sea, no lo leí, sino lo escuché, que Elías se lo llevó el Señor en los caballos de fuego y de fuego. Entonces se lo llevó así que porque él cuando hablaba del Señor salía de su boca como llamas de fuego cuando él predicaba, cuando él hablaba del Señor. ¿Eso de dónde lo sacó? No, yo lo escuché, le estoy diciendo. Oh, sí, no, pero no, es que les pregunté, ¿recuerdan? Es que el domingo les dije que si traían algo que nos dijeran de dónde o quién lo había dicho, ¿verdad? Lo escuché de una iglesia se llama Jesús, Camino y Verdad. De una iglesia que estaba hablando de eso de Elías. Que dijo, ella dijo eso, que por eso se lo llevó el Señor. No sé, bueno, se oye bonito, pero no sé. No tiene ningún soporte. Yo no pienso tiene que es una concepción de la persona que está predicando. Así que relacionó los carros de fuego quizás con la palabra. Pero en realidad, miren, no nos vamos a desreñar aquí por si se fueron o no se fueron, ¿verdad? Sabemos que ya en su momento ya están en la presencia de Dios y que algún día también nosotros estaremos ahí, ¿verdad? Usted puede decir que se fue o que no se fue, tenga sus versículos para compartirlo con las personas que le pregunten. Y si es una doctrina menor, no es mi doctrina, solamente algo de interés que nos podría interesar, pero sí, yo diría, mi punto de vista sería de que ellos murieron como cualquier otra persona en el Antiguo Testamento, su alma fue al seno de Abraham, y Jesús cuando vimos que descendió, se fueron junto con él todos. Porque es lo que dice, como dice Jesús, nadie ha ascendido sino el que descendió para ascender otra vez, que es el Hijo del Hombre. Pero eso sería como hombre, ¿no? Porque no que Elías y Moisés no se le aparecieron a Jesús en la transfiguración. Sí. Pastor Alfredo, cuando anda por decir el arrebatamiento, lo vamos a ir directo, ¿va? No vamos a pasar por la muerte, si estamos vivos. Los que estamos vivos, ¿no? Pues dice que es lo mismo, ellos van directo. Igual. O sea, pone de ejemplo que lo mismo que el rapto, como referencia, va a pasar lo mismo, ellos pasaron lo mismo, así como fueron raptados, no necesariamente tuvieron que morir, pero sí dice. Es lo que es la referencia que encontré a los varios pasajes con referente al rapto, que fue lo mismo que pasó. O sea, que lo que nos va a pasar así como a nosotros, que podemos, pasó. Por eso te pregunto, si no morimos, estamos vivos, si nos vamos, no tenemos que pasar por la muerte, va directo. Pero no que los agarre confesados. Si Elías no se fue, confesados, no. No se lo llevó metido. Se peca, pero ya no se gusta. Recuerden que ahorita les vamos a explicar, que si decimos que están acá en el seno de Abraham, en el seno de Abraham, en el Hades, que cuando se le aparecieron acá, Jesús no moría. Cuando se le aparecieron acá a Jesús, se apareció Moisés y Elías. Entonces, ¿cómo se aparecieron ellos? En espíritu. ¿Vale? En espíritu. No, en espíritu. ¿Fueron del Hades con él? ¿Salieron de aquí? ¿Tuvieron que haber salido de aquí? Yo pienso que no fueron al lado, porque así como dijo el hermano, pues sí, fueron directos, porque fue un rapto, fue como, aquí dice arrebatamiento, fueron arrebatados. Entonces, Elías vino de aquí y Moisés vino de acá.
No, también Moisés. Pero ese es un punto importante, pastor. Moisés dice que no fue encontrado su cuerpo en la Ajá. historia. Dicen Nunca fue que encontrado. fue a la montaña, etcétera, etcétera, pero que su cuerpo no fue encontrado. O sea, no sabemos si murió o no. Para nosotros ha de haber muerto en la montaña, pero no sabemos si murió o no. Pero cuando murió se fue a este que lo van a matar, que van a estar muertos por 3 días. Acá en la tribulación. Porque los dos testigos del Apocalipsis es Moisés y Elías. Moisés y Elías. Ahí fue donde murió Moisés. Ahí lo mataron. Y Elías sí, pues los matan. Eso lo sabremos cuando estemos allá. Elías murió, estaba en el seno de Abraham. con Moisés y se movieron o se le aparecieron viniendo del seno de Abraham. Sería una Y ya después ya cuando falleció, cuando murió Jesús o cuando ya se lo llevó. Porque inclusive el Lázaro, el rico, vio a Abraham aquí en el seno de Abraham. Y obviamente de Elías y Enoch dice que fueron tomados, pero de Moisés no dice nada. De Moisés no hay nada. Acuérdense que cuando Jesús habló en Lucas, dice que los de aquí no pueden ir para allá y los de allá para acá. Se refería, Jesús estaba hablando específicamente que los del seno de Abraham no pueden ir al abismo, y ni los que están en el abismo podían ir al seno de Abraham. Jesús nunca dijo que los que estaban aquí no podían salir. Pero en el seno de Abraham son los que ya murieron, ¿no? Sí. Y si Elías no murió, ¿cómo va a estar en el seno de Abraham? No, y no creo que estuviera vivo. Sí, pues, él dice que vivió 365 años. Tantos años. ¿Quiere decir que específicamente él murió? Él murió. Sí, él murió. Yo no creo que hubiera estado vivo. Tantos años después de la historia, del tiempo que vivió Elías, Y fueron los días al de tiempo que se le 365. presentó al Señor. Pues para Dios no hay nada imposible. Yo pienso que si murió Elías, o supongamos Moisés también, supongamos, si hubiera sido que murió, hubiera sido muerto 2 veces, y Dios dice morimos una sola vez, entonces habrían muerto 2 veces, ¿verdad? Porque se fue en el carroza de fuego, no murió, vivo. Pero si supongamos que Elías apareció en el Antiguo Testamento, si murió, acá los mataron otra vez, no puede morir 2 veces porque morimos una sola vez. Pero no, aparentemente no murieron, parece Por que eso los transportaron. Sí, no murió, pero murieron en el rapto al final, en el Apocalipsis, que son los 2 testigos del Apocalipsis, que son muertos por el Anticristo. Sí. Sí, muy bueno. Pone que no vieron muerte, como la vieron todos los demás que murieron, David, Daniel, todos ellos. Pero Sí llegaron. Pero yo pienso que su alma sí vino para acá, a esta parte de aquí. ¿Sí estuvieron ellos? Sí, porque Cristo todavía no moría en aquel tiempo. Porque usted dice, ¿dónde está el tiempo de espera de ellos? Digamos que estaban vivos, entonces van a ser muertos en el Apocalipsis. ¿Usted cree que estaban en el seno de Abraham? Esperando, digamos. Porque en realidad es un lugar de espera, ¿cierto? Sí, es un lugar es temporal para todos. Sí, para los que mueren en Cristo, sí. Pero entonces hubiera muerto 2 veces. Exacto. Entonces se ve que hicieron que... Es que ellos no murieron en Cristo. Ellos no murieron en Cristo. Elías. No murieron en Cristo, pero murieron bajo la fe. Bajo la Por fe, eso pero Todo es posible con Dios. Porque son los 3 cielos, como usted lo explicó, pastor, los 3 cielos. Aquí dice
está diciendo que exactamente dice que vamos a tener esas dudas de dónde va a estar Elías porque fue arrebatado. Pero dice que recordemos que hay 3 cielos y que no es precisamente que Elías haya llegado hasta donde la presencia de Dios, porque como puede quedarse, aquí dice, significa el significado del cielo, los 3 cielos como usted lo explicó. Entonces, sí, usted tiene razón. Que haya ido a uno de los 2 cielos, al primero, al segundo, pero no al tercero. Pero no llegó hasta... No, pues ahí donde usted dice, no llegó hasta donde está el Padre. Pero yo pienso una cosa, en el Pablo transportarlo a otro lugar. Y estaba vivo Pablo. Dios es soberano. Dios es soberano. Fuera de eso existen los ángeles que se aparecieron a través de la historia. Hemos visto muchos ángeles que van y vienen, Nosotros no podemos determinar si realmente ellos estuvieron en la presencia de Dios, están en la presencia de Dios, y Dios los comisionó que vinieran a hablar con Jesús, Moisés y Elías. Y realmente ellos subieron a Dios porque son seres muy especiales. A la luz de la palabra son personas muy especiales. Y para Dios, si la historia dice, o el que escribió el libro, que Elías fue arrebatado por caballos de fuego, seguro lo vieron, así como vieron los discípulos cuando Jesús ascendió a los cielos. Sí. Digo, es un misterio. Solamente podemos sacar conjeturas de lo que uno cree, ¿verdad? Apoyándonos de otros versículos de que en el cielo aún no había nadie, solamente hasta que Jesús. O sea que en sí el cielo, las personas que murieron, sus almas siempre quedaron acá abajo hasta después de la muerte de Jesús. Entonces, tomando eso en cuenta, y si Jesús dice que nadie subió al cielo sino hasta que Cristo él vino, murió, pues podíamos unir, ¿verdad? Y decir, pues, si Jesús está diciendo eso, no creo que nadie más haya subido, por más especial que fuera, pero no le quita lo especial ni a Moisés ni a Elías. Que no se puede dudar de la palabra de Jesús. Si él dijo, nadie ha ascendido excepto el que descendió y volvió a subir, ya con eso lo dice. Cuando vamos a llegar a los 2 testigos acá en la tribulación, vamos a ver. Ahora, no dice específicamente que eran ellos 2. Uno los asume por lo que hicieron. Porque uno dice el que desciende fuego y el que abrió los mares. Sí, porque dice que nomás se refiere a 2 testigos, pero no dice nombre. No dice nombre. Y nosotros lo relacionamos con Elías y con Moisés, ¿verdad? Porque son los que se aparecieron a Jesús probablemente. O sea, que siempre lo hemos dicho, no estoy diciendo que está mal, siempre lo hemos dicho, pero de nuevo muchas veces es la información que traemos ya arraigada, o sea, que nos han enseñado desde tiempo atrás pero así está la cosa, con el famoso Enoch. Cuando yo llegue allá, yo le voy a preguntar. Cuéntenos de Elías. Cuénteme, pues, cuando la polémica con el pastor. Eso nos decía Bueno, ahora sí, ¿y qué pasó con el rapto? Y esto va para el rato. Primeramente, ¿por qué creemos en el rapto? ¿Por qué usted cree en el rapto? ¿En dónde? Primero Corintios 4:16 dice, porque el Señor mismo bajará del cielo. ¿No está hablando de la segunda venida o de la primera venida?
De la segunda. ¿Vale? De la segunda. La primera fue cuando vivió aquí. No, pero No, el rapto no es la segunda, esa no cuenta como la venida. entonces el Señor mismo bajará del cielo y a la voz de mando, cuando se oiga la voz del arcángel. ¿Cuál es el único arcángel que existe? ¿Verdad que vimos de los ángeles y que me dijeran? Hay gente que dice que existe el arcángel Rafael, el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, el arcángel Rafael, no sé qué tantos. Pero ¿cuántos arcángeles hay? ¿Quién? Miguel, Gabriel. El arcángel Gabriel. No, es el arcángel Miguel. Miguel. En Judas 1.9 es donde aparece, la única vez que aparece arcángel es en Judas 1.9 y habla de Miguel. Cuando habla de Gabriel lo refiere como ángel, y el ángel Gabriel se le apareció a María. No se refiere como arcángel. Y él aparece, me parece, el arcángel Miguel aparece en el en el libro de Daniel. Cuando aparece peleando. Ahora, eso es lo único que se menciona en la Biblia. No sé si sea lo único o no, pero es lo único que nos da a conocer la palabra de Dios, el arcángel Miguel. Así que los demás arcángeles son más bien creados por tradición, o probablemente por libros apócrifos, ¿verdad? Entonces, porque el Señor mismo bajará del cielo a la voz de mando cuando se oiga la voz del arcángel y resuene la trompeta divina, resucitarán en primer lugar los que murieron en Cristo. ¿Quiénes son? Los que murieron, los pensaron en el seno de los que han muerto antes. No, ya no existe el seno. Los que ya se han muerto. Vamos a ponerlos, ¿en dónde los ponemos? ¿A dónde los ponemos? A los creyentes que han muerto. Dice, resucitarán en primer lugar los que murieron en Cristo. ¿Los ponemos aquí en el seno de Abraham? No, yo estoy. El seno Abraham fue cuando Jesús. No, ya no. Jesús se lo llevó. O sea, el seno. Ya no Me preguntan, no se lo digo por mí. Se acabó ese brasier, ¿cómo dice? Sí. Por eso se lo lleva el Espíritu, lo recoge Dios, si estabas en fe de Cristo, te vas, también tu alma se va al cielo. Ya no hay más seno, pastor. Ya no hay más seno. Ok, sí, porque entonces cuando habla de que los muertos en Cristo. Todo se los llevó. Híjole, vienen bravos ahora. Comieron gallos, ¿Por qué? comieron gallos. Quería saber si había estudiado, pues. Sí. No la tarea, no me la traje. Pero bien que se la grabó. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, entonces, ¿cuáles muertos? ¿A qué muertos se refiere? ¿O a qué se refiere? Si ya hemos dicho que el seno de Abraham está vacío, ¿correcto? Porque cuando Jesús murió se llevó a las almas al cielo. Entonces, ahora dice que cuando viene el rapto, Jesús descendió, va a salir. Por cierto, no es la segunda venida, es una manifestación en las nubes, o sea, nomás en las nubes. Entonces dice, y los muertos en Cristo. Resucitarán en primer lugar los que murieron unidos a Cristo. O sea que ellos se le van a orar porque se van a con la sangre del Cordero de Dios. Entonces lo que va a por ejemplo, ahorita somos cristianos, estamos en Cristo. Si ahorita fuera el rapto, ¿quién se va primero? No, No. los muertos, los que están Los que están ahí enterrados. Los que están vivos los levantan. Los que están aquí enterrados. Ahí enterrados. Por eso, sí. Esos son los que se van. Entonces, ¿qué es lo que se levanta? El cuerpo. Porque el alma ya está arriba, ¿verdad? El cuerpo no el espíritu. Y el espíritu ya está con Dios. Entonces, el cuerpo de los muertos cristianos es el que dice la palabra que van a salir primero. Estén donde estén, ¿verdad? Sean en el mar, sean donde quiera que estén. El cuerpo. Va a salir un cuerpo glorificado. Fue enterrado semilla en corrupción y va a salir semilla incorruptible.
Por ejemplo, los que fueron quemados. Y los quemados también, todos recibirán todo su... Y luego nosotros, ahora sí, luego les pongo como ejemplo que si pasara este momento, primero todos los muertitos y después nosotros. ¿Cuánto tiempo transcurre de una cosa a otra? No sabemos. Puede ser inmediato, puede ser casi simultánea, pero hay, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Quiere decir que si yo estoy aquí vamos a encontrar ahí y los muertos están acá, entonces ambos nos vamos a unir, ¿verdad? En las nubes. Ese es el arrebatamiento. Y así estaremos siempre con el Señor, alentados pues unos a otros con esta esperanza. Quiere decir que esa es una de las esperanzas que tenemos como cristianos, ¿verdad? De que algún día vamos a estar en la presencia de Dios, de que un día estaremos ahí, lo veremos, dice que lo veremos tal y como es, porque nosotros vamos a sacar la imagen terrenal o el cuerpo terrenal para tener el cuerpo glorificado. todo lo que estamos vivos. Habla su Biblia en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios 5. 5:1. Segunda de Corintios 5:1. ¿Qué dice? Hablando del cuerpo. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿a qué se refiere? O sea, al cuerpo terrestre, a este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, o sea, se va a convertir en polvo. Tenemos con Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí está haciendo referencia Pablo a lo que dijo Jesús en Juan capítulo 14, ¿recuerdan? Voy a ir al cielo a construir una morada para ustedes. 5:1. 2 Corintios 5:1. Versículo 2. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea que, aunque estemos aquí, dice la palabra que gemimos, o sea, nuestra alma en sí quiere ser revestida con quitarse este cuerpo de pecaminoso y ser revestidos con el cuerpo glorificado que tenemos en el cielo, que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Recuerda que les dije que no es una habitación, es algo especial para nosotros, una nueva vestidura. Dice el versículo 3, 2 Corintios 5:3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, allá arriba en el cielo. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, o sea, el sello del Espíritu Santo. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tantos que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Eso da otra referencia a que en el momento en que uno muere, en que abandonas el cuerpo, inmediatamente ya en estos tiempos, nuestra alma se va directamente con Dios. Ya no hay duda, ya no hay sala de espera, ya estamos, o sea, automáticamente en la presencia. El último respiro que damos aquí, en cuanto lo terminamos de dar, ya estamos en la presencia de Dios. Así es algo, por eso habla de la esperanza. Versículo 7, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procurar también, ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros, ¿a quién se refiere Pablo aquí cuando dice todos nosotros? A todo el mundo. Toda la humanidad. A todos los creyentes, todos los cristianos, ¿verdad? Comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiere decir que nosotros cuando estemos en la presencia de Dios, en el juicio, no va a ser para juzgarnos por nuestros pecados.
va a ser para juzgarnos por las cosas que hemos hecho, buenas o malas. Vaya a 1 Corintios, ahorita le explico un poquito más. Vaya a 1 Corintios 3:13. 1 Corintios 3:13, referente a las obras. Fíjense lo que dice ahí. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios 3:13. Entonces estamos hablando de que vamos a estar en la presencia de Dios y Dios nos va a juzgar por nuestras obras, ¿verdad? Es lo que leímos en 2 Corintios. Vamos a seguirle en 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declara. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, la cual sea el fuego, la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. Entonces quiere decir que vamos a ser juzgados aquí, nuestras obras. ¿Qué es lo que hiciste bueno? ¿Qué es lo que hiciste vano? O sea, hay ocasiones en que nosotros podemos hacer bien. Dice la palabra que si haces bien y no lo haces es considerado malo. Hay ocasiones en que nosotros podemos hacer cosas buenas, pero optamos por no hacerlas, y eso también es, o sea, no es algo que le agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a estar aquí a ser juzgados por las obras en ese tiempo, precisamente en el arrebatamiento. ¿Y cuáles son las recompensas? Porque dice que recibiremos recompensa. ¿Qué? Las coronas. ¿Cuántos tipos de coronas hay? No lo vamos a ver ahorita, pero si se acuerdan cuántos tipos de coronas hay. Hay varios, se los dejo de tarea. Ay, sí. La corona de vida, la corona incorruptible. ¿Son 7, pastor? ¿Mande? ¿Son 7? ¿7 coronas? No recuerdo. No, ya me quiere sacar la tarea, ¿verdad? Y la primera se llama, empieza con A. Entonces vamos a habla sobre los galardones que vamos a tener. También vamos a recibir galardones, ¿correcto? Entonces eso es lo que uno va a recibir conforme a nuestras obras. Por eso dice que ya que estemos aquí en el juicio, no es de que vamos a perder la salvación ya está, ya la tenemos. No va a juzgar nuestra salvación, sino nuestras obras, que es lo que hemos hecho. Por eso dice Pablo, compórtense como es digno, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, en Filipenses 1:20 tantos, 1:13, ¿verdad? Cada una de las cartas de Pablo que escribe a Corintios, Éfeso, Gálatas, si usted las lee, se va a dar cuenta de que en algún lugar dice, compórtense bien, cuiden su testimonio, compórtense bien. ¿Por qué? Porque es importante para que nosotros podamos tener buenas obras. Que cuando lo que hagamos aquí en la tierra sea pasado por fuego, pues que todo salga purificado, o sea, que no quede como paja, que se queme todo lo que hagamos. Quiere decir que cuando se juzguen nuestras obras y sean quemadas, quiere decir que todo lo que hicimos fue pura paja, puras cosas vanas, que no hicimos nada de provecho. Pastor, son 7 coronas las que hay. ¿7? Ah, pues ya le dice la corona real, corona del sumo sacerdote, corona de matrimonio, corona de espinas, corona de victoria y corona corporal. ¿Eso es católico? No, los católicos son. Es la corona de esposo. Aquí es peor que otro. No. Ya me mencionaba el coronavirus. El coronavirus. Es la cristiana. Sí, se puede. Es la corona de gozo, de vida, de gozo, de justicia, de vida, incorruptible y de sabiduría. Bueno, ok, ahí están las coronas. Si las quieren hacer de tarea, investiguen a qué se refiere cada corona, a qué se refiere cada corona que van a recibir y quién las va a recibir, porque aparentemente no todos reciben las coronas, ¿verdad? Tienen diferentes categorías, algo así. Entonces, ¿vamos bien? Entonces, hay un orden. Cuando venga el arrebatamiento, hay un orden. No es de que todos vamos a ser hechos bolas.
1 Corintios 15:23 dice, pero cada uno sube ¿cómo? A su no están poniendo atención, pues. A su debido tiempo. Cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, o sea, Cristo es las primicias, el primero, luego los que son de Cristo en su venida, hablando del rapto. ¿Por qué es diferente el rapto? ¿Por qué debemos de decir que es diferente el rapto a la segunda venida? ¿Cuál es la gran diferencia? Porque la segunda venida viene a juicio. Él viene en presencia. Pero venimos con él, ya. Sí, a juzgar a la tierra. Juntamente con él. Viene, cuando vino la primera venida, ¿cómo venía? Como hombre humano. Como hombre. O como cordero, ¿verdad? Cordero. El Cordero de Dios. Cuando viene en su segunda venida, ¿viene cómo? Como león rey. Como rey. Como un león. Aquí vino como siervo, ¿verdad? A servir. Ahora acá viene, cuando habla del rapto, literalmente habla de la manifestación, que se va a manifestar, o sea, va a ser una manifestación de él en las nubes. No se le va a ver físicamente así, oh mira, ese es, no se le va a ver como se le ve acá. Acá sí se le ve que viene a la tierra, pisa tierra, la segunda venida. Todo ojo le verá. Ajá, y aquí solamente es una manifestación, algo grandioso que va a ocurrir en las nubes, que todos lo van a ver. ¿Mande? Ahí se va la gracia. Pero solo el creyente va a oír la trompeta. Solo el creyente va a oír la trompeta. Gracias a Dios. Sí, dice por ahí, a ver si lo tengo aquí. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Ya vimos la transformación. ¿Cómo va a ser el cuerpo transformado? No sabemos. O sea, si nosotros estamos vivos en el transcurso que estamos aquí a subir a la presencia de Dios al cielo, va a ocurrir algo con nuestro cuerpo. ¿Cómo va a ser? No sabemos realmente. Pues yo ahí creo porque no lo sube, mira. No sube porque la fuerza de la gravedad la tiene. A ver, esa vez está muy alborotado ahorita. ¿Qué pasó? Yo digo, pero sin embargo, Cristo sí resucitó con el mismo cuerpo. No, Cristo no resucitó con el mismo cuerpo. Cristo resucitó, ¿por qué? ¿O por qué crees que Cristo resucitó con el mismo cuerpo? Pues porque sí, lo reconocimos. Pero no en las noches, pero después ya Algo cambió en Jesús. Sí, porque no lo que no lo reconoció reconocían. María. Claro. Inclusive cuando fue a la tumba y estaba María Magdalena, ella pensó que era el jardinero. Y no lo reconoció. Pero ya que lo escuchó hablar, dice, ese es Jesús. Los apóstoles también no lo reconocieron. Por eso fue inclusive que le dijo, mira, toca porque ven que soy yo. Algo cambió en él, pero ahora algo cambió, pero también algo tenía que la gente lo es Jesús, es Jesús. No sé qué, algo, ¿verdad? Entonces varias veces no lo conocieron. Inclusive cuando caminó con los dos caminantes que iban junto a Emaú, ¿quién es este? Y no fue hasta que nos habló de toda la historia y partió el pan, es Jesús. Entonces no era el mismo cuerpo, era algo diferente, era un cuerpo glorificado. Es el mismo cuerpo que nosotros vamos a tener en alguna ocasión. ¿Cómo no sé? Yo probablemente como soy perfecto voy a estar igual. Así que me van a reconocer así fácil. Bueno, modestia aparte porque me están grabando. Y luego dice, como a la Prisky, pero y luego dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como decía el hermano Andrés, al final de la trompeta, ¿cuál trompeta? La que toca el ángel. La que toca el ángel. El ángel Gabriel. El arcángel. El arcángel. El arcángel. El arcángel Michael. ¿Sí? Dice que la voz de la trompeta es Bueno, pues no es la trompeta, no es la séptima trompeta del Apocalipsis. No. Ok. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Quiere decir que el cuerpo que fue enterrado de los muertos corruptible será resucitado incorruptible, ¿verdad? Y se va a unir en el alma, que van a ser su pareja, ¿verdad? una simbología, pastor.
y resucitados y nosotros seremos transformados. Esa es la transformación. ¿Qué vamos a hacer? Porque hay un periodo, cuando estemos aquí, ya estamos acá en el rapto, va a haber un periodo en que estamos acá arriba y en el que bajamos. En este tiempo de aquí, ¿qué es lo que vamos? Las bodas del Vamos a Cordero. recibir las coronas. Bueno, vamos a estar en el juicio. las Vamos a coronas. estar muy ocupados porque yo no sé qué vamos a hacer con Las tantas bodas del coronas. Cordero van a ser. Vamos a estar muy ocupados. Contando de corona. Pero alguien dijo por ahí Porque vamos a tener todas. la boda del Cordero. Las bodas. ¿Cuándo son las bodas del Cordero? Después del rato. Nosotros somos la novia y el Señor es el esposo. So, el esposo va a venir por la novia, Correcto, se van a la iglesia. juntar y va a ver la boda. Ajá. Entonces, es algo de lo que va a ocurrir entre el proceso, en el momento que estemos aquí, hasta que volvamos a bajar con Él. Vamos a recibir las coronas, vamos a estar glorificando a Dios, como dicen, y arrojaremos nuestras coronas delante de Él. Así que, pobre del que esté delante de mí, porque yo llevo tantas coronas que el que va a estar atrás de mí se va a desesperar con su coronita, ¿verdad? Okay. Y va a ser las bodas del Cordero. Que primero puede ser el último. A Vicky y a Vicky peleando Bueno, es para que se diviertan, pero no. Es una broma. Contrólate poquito. Ahora, ¿por qué no podemos subir directamente así nosotros al cielo? ¿Por qué tenemos que ser transformados? Porque nuestro cuerpo es corruptible, es pecado. 1 Corintios 15:50. 1 Corintios 15:50, ¿qué dice? Dice, pero os digo esto, hermanos, 1 Corintios 15:50, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Así que este cuerpo no puede ir a la presencia de Dios. Porque es pecado, es pecado. Para vivir aquí, no para vivir allá. Por eso cuando Pablo fue a la presencia de Dios, no sé si fue en cuerpo, él está Confundido. no sabe realmente. Nos dice, si fue en cuerpo no sé. Nosotros sabemos que no fue en cuerpo, ¿verdad? Sería imposible que Pablo hubiera ido en cuerpo hasta la presencia de Dios. Como Juan cuando lo llevaron a ese Juan también. Juan Le reveló todo en visión. Hay cambio. Dice que no vamos a dormir, va a estar el cambio. ¿No vamos a dormir? Dice aquí, sábado no van a dormir, va a haber cambio. Dormir es como morir, ¿no? Que no todos estaremos muertos. No todos dormiremos, pero no todos moriremos. Oh, sí, es de los que están acá abajo todavía, de los muertos, que no todos van a morir. Entonces, el rapto, aunque hay lugares o hay denominaciones que le van a enseñar a usted que el rapto no existe, que es algo que ha sido inventado precisamente, que es una confusión que tenemos. Ellos dicen que el rapto en realidad no existe y que todo se llevará a cabo por la segunda venida de Cristo, que acá es donde... Que ya pasó. ¿Mande? Hay otros que dicen que ya pasó, que ya es cosa del pasado, o que ya estamos en el periodo de La tribulación. Entonces, aunque la palabra rapto no aparece en la Biblia tal como es, ¿verdad? Pero viene una palabra que se llama zarpazo. Y arrebatamiento también. Tampoco, un ejemplo, la palabra Trinidad tampoco aparece en la Biblia, pero hay versículos que lo apoyan. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Arrebatamiento. Armagedón. No, una no es batalla que Esa es la batalla. Eso lo vamos a ver después. Esa va a ser la batalla cuando La segunda venida es el Armagedón. Entonces, si nosotros somos creyentes y somos arrebatados al juicio, también van a ir los no cristianos, las almas de los... ¿O qué pasa con las almas de los no cristianos y las personas que no creen en Jesús?
Todos seremos Vamos a ser juzgados. Juzgados, pero acá abajo no se Sí, pero en este tiempo, ¿qué pasa? ¿Se van también? Se quedan. Ellos van a estar esperando. Ellos van a estar esperando abajo, ¿no? Hasta el juicio. Ellos van a esperar el juicio final, Ajá. el juicio del trono blanco. Entonces, Son los que van a tener la segunda muerte. Eso sí, y van a Esa es estar, la segunda muerte. van a estar en el lago de fuego con el anticristo. Son los 1000 años. acá están. Acá están. Están de este lado, por eso no se los puedo enseñar ahorita. Entonces, si decimos que el rapto va a ser en el tiempo de la tribulación, y este es un repaso, ya ustedes deben de saber. Entonces, si va a ser el rapto, ¿verdad? ¿Cuándo es el rapto? Si lo rojo es el periodo de la tribulación, ¿cuándo va a ser el rapto? En la mitad de los 3 años. ¿Por qué? Yo pienso que la primera mitad de los 7. Aquí son 3 años y medio. 3 años y medio, ¿no? 3 años y Unos medio. creen que es al principio de los 3 años y medio, otros creen que es en el medio. Sí, la mitad. Porque ahí es cuando el Señor saca su iglesia. Yo sugiero. Va a ser a la mitad de los Yo 7, ¿no? sugiero que en medio de Antes de pasar. Entonces, Puede ser que pasemos la... ¿alguien diría de ustedes que va a ocurrir aquí al principio de los 7 años? O levante la mano si usted dice va a ocurrir aquí al principio de 7 años. Ya la segunda ya. ¿Por qué, mi amor? Pastor, pero dijo que el día y la hora ni siquiera no lo sabe nada. No, eso no sabemos. Ni Los Ángeles. Pero también No, como en 3 los, años en los y medio días de van a ser Noé, si buenos. podemos ver la historia, en los días de Noé, el Señor sacó a Noé y a su familia, etcétera, etcétera, antes de la inundación. Entonces nos vamos a Sodoma y Gomorra, sacó a Lot y a su familia antes del fuego. Y entonces, cuando uno ve eso en la escritura, dice uno, pues yo creo que el Señor nos va a sacar antes de todo el enredo. ¿De cuál enredo? ¿De este enredo? ¿De este enredo? De los 3, de los primeros 3 años y medio van a ser del La tribulación. Antes de la tribulación. Digo yo, porque si no, entonces nosotros La tenemos que pasar la tribulación, tribulación, y dice que va a haber pero unos dice que que van a 3 y aceptar medio sobre van a la ser tribulación, buenos que de son las paz. multitudes que se ven La después. vida. Pero eso no somos nosotros, los primeros vamos a andar en eso. Nosotros nos vamos a hablar de todos los elementos de Ok, ya, a ver, porque cada mes está sacando su propia teología ya. Ahí está en el rapto, acá en el arrebatamiento, allá en el milenio, Aquí en la allá están abundancia. unas coronas. No, son los Ok. 3 años de abundancia y los otros 3 años de... Bien confundido. Esa es la confusión eterna, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuándo es cuando? A la mitad. Ok, no, espérame. ¿Cuándo es cuando empieza? ¿Qué es lo que marca el inicio del De la gran de los 7 tribulación. años De la gran tribulación. El rapto. de la tribulación? No. Todo esto es la tribulación. No, Esta nacerá, es- habrá un, Cuando venga habrá el hombre Esta que es la diga paz en tribulación. la tierra. Periodo de paz. se Y hablará esta es la paz. gran tribulación. Se hablará de paz y surgirá un gran líder mundial. Ajá. Ok, entonces, ¿qué es lo que marca? Por ejemplo, vamos a poner ¿qué es lo que va a marcar el inicio de los 7 años? ¿Qué es lo que marca aquí? Una aparente paz. Una aparente paz. Pero la Biblia, ¿qué dice? Hermano, también creo que la construcción del templo, también eso significa que ya lo están reconstruyendo. Cuando terminen de reconstruirlo, ahí va a empezar también. ¿A empezar la tribulación? ¿A empezar los 7 años? No, ella dice la construcción del templo va a empezar cuando empiece Pero ya la empezó la tribulación. Ya empezó la No, cuando Por lo eso. termine. Pero el templo ya está construyendo. Si los 7 años, vamos a poner que el primer día el primer... Día de los 7. tribulación. ¿Qué ¿Qué es lo que va a marca? marcar el inicio? O sea, hay algo que se hablará de paz y habrá un gran líder mundial.
surgirá un Pero ese líder mundial, el ¿cómo? anticristo. La Biblia, ¿cómo le llama? Anticristo. ¿En qué viene el anticristo primero? En nombre de... ¿Y cuál sello es ese? Es como el quinto sello. No, el primer sello. O sea, abren su Biblia en Apocalipsis 6 y se dan cuenta que el primer sello, ¿qué es lo que marca? ¿Qué es lo que viene en el primer sello? El sello son, bueno, vienen los sellos. Según ya estamos Son 7 sellos. Son 7 sellos. Sí, son 7 sellos. ¿Pero qué marca el sello en Apocalipsis 6 dice? No digo, el primer sello de qué habla. El primer sello. ¿O a quién se refiere el primer sello? Miró un caballo blanco. Ajá. El jinete llevaba un arco y le dio una corona. Y salió como vencedor para seguir venciendo. ¿A quién se refiere? ¿Quién es el jinete del caballo? No, pero dice, vi cuando el cordero. O sea, que dice los sellos. Vi cuando el cordero Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los 4 seres vivientes como con voz de trueno. Ve y mira, y miré y aquí un caballo blanco. Es Y Jesús el que lo hablando. montaba tenía un arco que le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Ok, entonces, ¿quién es el jinete del caballo blanco del primer sello? Es Jesús, hablando a Juan. Vi cuando el cordero, el cordero. ¿Y quién es el cordero? Jesús. El cordero es el que abrió el sello. Por eso, pero entonces él abrió el sello. Entonces, el primer sello es la aparición o la primera del anticristo. Sí, no es el... Sí, el jinete del caballo blanco del primer sello es el anticristo. El jinete del caballo blanco es Jesucristo. Recuerda que el enemigo siempre trata de imitar. Bien, si usted lee libros hablan de que viene con un arco, más no viene con flechas, viene a traer paz, no guerra. Entonces, el primer sello es el anticristo. Cuando se abre el primer sello, es cuando empieza a correr el reloj de los 7 años. ¿Sí? Diríamos que sí. Claro que sí. Así lo entiendo. Sí. ¿El segundo sello qué pasa? Dice, y salió otro caballo bermejo. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Entonces, el primer sello es el anticristo. Viene el segundo sello, tercer sello, hambre, guerras, cuarto sello. Creo que el quinto sello pasa en el cielo, ¿verdad? ¿Qué dice el quinto sello? El primero, segundo, tercero, cuarto es aquí en la tierra. El quinto es en el cielo, si no me equivoco. Cuarto sello, el cuarto sello En el 9. El 5. Cuando abrió el quinto, muerte y el Hades descendía. Cuando abrió el quinto sello, vi bajar bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, el quinto sello no fue en la tierra, ¿verdad? Fue en el Fue en el cielo, porque dice que vi las almas. Las almas. Quiere decir que fue en las ¿Vamos bien? Sí. Y luego viene el sexto sello. Un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la hiedra Ya es adelante de los 3 fuerte viento. y Y el cielo se desvaneció. porque el caballo blanco dice que representa la paz y que va a haber muchos predicadores, mucha paz, una falsa paz. Eso nomás ese periodo
ya después todos los otros, cuando vienen las hambrunas y todo ese rollo, después de los de los 3:30, 3:30, el periodo del caballo blanco representa que va a haber la paz y el engaño. en esos 3:30 que van a Entonces, sí, entonces, ya todos los otros años después de los 3:30 empiezan todas las entonces en este tiempo de aquí hay paz. sí. Entonces, ¿por qué dicen, qué caso tiene de si yo soy cristiano? ¿Qué caso tiene que el rapto sea aquí? ¿Cómo va a haber paz? No, dice una falsa paz. No, pero me refiero, ¿qué caso tiene de que, si yo soy cristiano, de qué caso tiene que me vaya aquí si no va a ocurrir nada aquí? Allí es donde dice que tenemos que estar vigilantes. Los que se queden tienen que estar vigilantes porque... Entonces, en el sexto sello, serán engañados. en el sexto sello, Perdón, ¿cuál era el tercer sello? ¿Hambre? hablan de hambre, Del trigo. de escasez de hambre, Hambre, muertes, de hambre. pestilencias. ¿Le leo el sexto sello, pastor? No, ya lo leyó. En el sexto sello dice que el sol se cubrirá de sangre, el sol se pondrá negro, las lunas se cubrirá de sangre, habrá un gran terremoto. Eso ocurre en el sexto sello. Y recuerden que les dije que el sexto sello lo comparamos con Mateo, ¿qué? Cuando el Jesucristo dice que habrá como la venida de Jesús. ¿Y eso va a ser todavía en los 3 años y medio? Sí, que habrá guerras, rumores de guerras y el terremoto. Entonces, en Mateo 24, 29, ¿qué es lo que dice? Recuerden que les dije anteriormente, compare el sexto sello con lo que dice Mateo 24, 29. Y literalmente están diciendo lo mismo. En Mateo 24, 19 Jesús dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo que leyó la hermana del sexto sello es lo mismo que está diciendo Jesús en Mateo 24. ¿Y qué dice el versículo 30? Y entonces aparecerá el Hijo del Hombre. Entonces, quiere decir que esto no puede ocurrir acá. Si estamos diciendo que la aparición será aquí, la manifestación. ¿Las estrellas van a caer del cielo? No sé, yo no creo que literalmente las estrellas se caigan del cielo, pero es la expresión que nos está dando a entender. Porque cada estrella es una de la tierra. ¿Sí? Entonces están dando como, ¿Se le va a morir la luz o qué? dando a entender lo Algo va a que, caer del cielo. de la destrucción de algo grande. Acuérdate que en aquel tiempo, por ejemplo, Ezequiel, si tú escuchas lo que dice Ezequiel, no tiene sentido. Él está tratando de describir lo que vio en lenguaje humano. Entonces, lo mismo aquí, bueno, Jesús nos está dando a conocer algo. Entonces, dice, entonces, o sea, ya cuando ocurra esto, el sexto sello, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y vámonos al versículo 39, no, 40, habla sobre, entonces estarán dos en el campo, y el uno será tomado y el otro será dejado. Ese es el rapto. Parte del rapto. O sea, allí en el sexto sello, o sea, en la mitad de la Pero ahora hay una personal. Sí. El que se ha tomado, para mí, yo lo tomo como ese va a ser no creyente. El que se va a quedar. Sí, es en la mitad. No, al revés. ¿O por qué? Porque ¿dónde está? Cuando le preguntan que dónde va a ser eso, Jesucristo le dice que donde van a estar los opilotes nomás se juntan donde están los muertos. Eso va a ser en la batalla de la No, aquí mismo. Dos mujeres estarán muriendo. Los que quedan. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora de que el Hijo vendrá. No lo encuentro ahorita, pero Algo menciona las opilotes. Pero no, los que se quedan son... Las águilas, porque donde quiera que estuviera cuerpo muerto allí, se juntarán las águilas, en el 28, 24, 28.
Mateo. Pero esto está pasando antes de acá de esto. ¿Sí? Ya se fue Cristo. No digo, está pasando en el 28 y lo que nosotros estamos viendo del sexto sello es el 29 en adelante. Es la venida del Hijo de la vida. Entonces, por eso digo, decíamos que el arrebatamiento es a los 3 años y medio. ¿Dónde marca específicamente 3 años y medio y en dónde marca eso? Daniel habla de eso. Que habla de los tiempos, cuando él tiene la visión de ¿Sí? Daniel no es el que habla de ¿Sí? los tiempos. Sí. Cuando le revela en los sueños de la También es Ezequiel, me parece. Entonces decimos que lo que va a pasar de la tribulación a la gran tribulación o del principio de partos, principio de dolores a este periodo, ¿qué es lo que qué es lo que lo marca? Es cuando ¿quién hace qué? Cuando el que me llevó acá en el caballo blanco de paz. Cuando el anticristo use el trono de Dios, puede pasar como Dios. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis. Está en la Biblia, hermano, dice la hermana. Cuando la profanación del templo. Vamos a ver. Sí, está en Apocalipsis, pero también está en Daniel. ¿Quién no encuentra en Daniel y en Apocalipsis? También está en Mateo 24:15 habla, dice: por lo tanto, cuando veas el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judá huyan a los montes. Aquí habla de la abominación desoladora. Hablamos que la abominación desoladora es cuando el anticristo se sienta en el trono y se hace pasar por Dios, ¿recuerdan? Profana el templo. Ahí es cuando él ya se manifiesta, cuando se desmascara. Y ya no es el nombre de paz, sino va a ser el nombre que... Exacto, de perdición. Lo que decía aquí el señor, el hermano, es de eso de se va a poner en la iglesia, las águilas. En la iglesia de Dios. En el templo. En el templo de Dios. Es como una referencia que así como se miran las águilas o los animales carroñeros cuando miran un muerto, así vamos de referencia que Cristo, así lo vamos a ver, pues. Pero es que desde el aire las aves ya dan vuelta cuando miran, así vamos a ver a Jesucristo cuando ven. Es una comparación, no que porque va a haber de los muertos, o sea, no tiene, es una referencia a... Dice porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Estoy leyendo Mateo 24, me brinco al 25. Ya los he dicho antes, así que si os dijeren, mira, está en el desierto, no salgas, o mira, está en el aposento, no lo creas. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Así, igual pues es una referencia nomás que igual que las águilas o los carroñeros cuando desde lejos los puede mirar uno. Así igual como el rayo, pues es una comparación que está haciendo. Una metáfora, no está comparando como el rayo, como las águilas. Entonces el rato la mitad. Muchos yo y dije, Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas?
Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y la mitad de un tiempo. Ok, entonces miren, vamos a hacer una cosa. Vimos algo de las almas que se van, de lo que va a ocurrir aquí a la segunda venida. Vamos a seguir con la enseñanza de que el rapto es a los 3 años y medio. Y teniendo en cuenta que la tribulación empieza con la manifestación del primer sello, o sea, con la aparición del anticristo en paz. O sea, que va a ser un hombre que todos le van a querer. Acuérdense que les mencioné, no va a venir con guerra ni espada. Vienen las hambres, vienen las guerras, vienen los problemas. Por esta parte dice que nosotros vamos a pasar. Y vamos para terminar, lea Daniel 12. Daniel 12 dice el tiempo del fin. No más para... En Daniel 12 habla sobre el tiempo del fin, y fíjese lo que dice en el 11, Daniel 12:11. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. La abominación desoladora es aquí, ¿verdad? Habrá 1290 días. ¿Cuántos son 1290 días? 3 años y medio. ¿Cuál fue el versículo, hermano? El capítulo 12:11. 1290 días, que son 3.5 años. A los 3 años y medio es cuando Él se manifiesta aquí. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Son 1335 días. O sea, ¿cuánto es la diferencia? 45 días. 5 como mes y medio. 45 días. Algo va a pasar cuando Él se manifieste. Y 45 días más, dice Daniel, bienaventurado el que espere aquí. Es el arrebatamiento. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué? Porque es el arrebatamiento, cuando Cristo vive. Y, o sea, es cuando ya para el arrebatamiento. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, o sea, pone dos. En esta se manifiesta. 12, 11. Se desmascara. Y bienaventurado el que espere 45 días más. Y esto ocurre aquí en esta parte de aquí. Para la otra semana vamos a ver sobre específicamente cómo se dividen los 3 años y medio, de dónde salen los 7 años, por qué son 7 años, por qué se divide en 2, y los pasajes que habla de 42 meses, por ahí uno dice 42 meses ocurre esto, y 42 meses ¿cuánto es? O 46 meses. Y en ese calendario es calendario 36 meses, 3 años. 42. 3 y medio, 3 años y medio. 42 meses son 3 años y medio, y los marcas sí bien 42 meses. Habla desde el... Mira, vaya a Apocalipsis 13. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuerpos 10 diadesmas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como de león. Y el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Esa dice, le dio potestad y su trono y gran autoridad. ¿Qué sigue? Satanás le dio autoridad, o sea, le dio el poder al anticristo.
Y vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, en pos del anticristo, por lo que había hecho, que es un milagro. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, o sea, al Satanás y al anticristo, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuántos? 42 meses. Los otros 3 años y medio. Los otros 3 años y medio. Entonces, ahí, pues, de diferentes pasajes se va quebrando, pues, los 3 años y medio acá, inclusive tienen diferente nombre, ¿verdad? Pastor, cuando él es desmascarado, ¿verdad? Él se presenta al principio en el sello, ¿cierto? Ajá. Ajá. Entonces él se presenta, entonces ya cuando él está, digamos, en el tiempo, cuando él se manifiesta, digamos, ya en el templo, como el hijo de perdición, que se desmascara, entonces es cuando el pueblo de Israel, los judíos, reconocen que no es el hombre que ellos esperaban. Ojalá, bueno, fuera que todos reconocieran, dice que aún varios le van a adorar. Sí. Entonces, ahí va a engañar a muchos. Entonces, todo eso lo dice por alguna razón. Si nosotros hubiéramos sido tratados acá, ¿para qué nos da tanta información? De que tengan cuidado, que no sean engañados. Aunque en este periodo aún va a haber creyentes, inclusive después de que nosotros nos vamos de aquí y el Espíritu Santo es quitado de la tierra. ¿Y cuándo es el proceso de la marca? Aquí. Después de los 45. En los últimos 3 años y medio. Eso es lo que vamos a ver. Eso ya viene con los demás, con las copas y las Cáliz. Eso ya viene acá. ¿Ya me entendieron?